el COVID, porque nos acompaña el doctor Alfonso Nino, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Cayetana. Sigue temiéndose la llegada de una segunda ola a nuestro país. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches a ustedes, gracias por la invitación. A ver, ¿se estima para cuándo? Sé que es un poco difícil responder esta pregunta, pero a juzgar por lo que ha pasado en otros países, ¿para cuándo estaríamos en una segunda ola? ¿O no necesariamente va a llegar a Perú una segunda ola? No, yo creo que en este momento los referentes de segunda ola son los países europeos, ¿no? Entonces lo que pasó en Europa fue que llegaron a 0 casos. Nosotros todavía no estamos en 0 casos, tenemos entre 40 y 50 muertos diarios, ¿no? En Europa llegaron a 0 casos. Entonces eso hizo que la gente pensaba que ya se acabó el COVID y entonces empezaron a estar con una vida normal. Recordemos que en los meses que hubo el estallido de la segunda ola, Europa estaba en verano. Nosotros estamos a puertas de 12 elementos que pueden desencadenar una segunda ola, que es las fiestas de Navidad y Año Nuevo y el verano. Son 3 hechos que, si no tomamos las medidas adecuadas, podemos tener un rebrote de casos que no creo que va a llegar a la magnitud de lo que hemos tenido, pero sí puede producir todavía mucho dolor y muerte en muchos peruanos. Entonces creo que hay que tener cuidado, hay que seguir cuidándonos. Sí, doctor, nos acompaña a ver las estadísticas del día, por favor, de manera que también podemos opinar en base a las estadísticas que se mantienen. Afortunadamente ahí no podemos hablar todavía de siquiera un rebrote, ¿no? Son 38 los fallecidos, ¿no? en la jornada. Casos son 2.170 más entre los últimos días y la jornada. Recuperados hay 2.436. Estoy sacando, Perla, la diferencia entre las estadísticas, ¿no? De todas maneras, mencionamos los casos confirmados son 946.087. Son 2.170 más. Y los casos confirmados de las últimas 24 horas son 924, 203 altas hospitalarias, 38 fallecidos. Resultados negativos, 3.950.752. Personas muestreadas, 4.896.839. Se han hecho 22.126 pruebas más, han salido de hospitalización 129 personas y han ingresado a UCI 11, ¿no? Con lo cual hay en este momento 984 pacientes en UCI. Doctor, sin embargo se hablaba de la cero prevalencia, ¿no? La inmunidad de rebaño, y que esto, a diferencia de Europa, que pudo cortar a tiempo, como también China, probablemente el contagio hoy ayudaría, ¿no? Porque son más los peruanos que están contagiados. ¿Es esto posible? Mire, los estudios que se han hecho en Perú, digamos, siempre han tenido un porcentaje entre 20 y 30% de personas que están con cero prevalencia positivo, ¿no? Y salvo el tema de Iquitos, que fue un poco extraño, que era 70% de casos. Entonces yo creo que el llegar a 22% de positividad nos ha costado más o menos casi 60.000 muertos. Nosotros queremos llegar a de rebaño a 80%, nos va a costar 50 o 100.000 muertos más. Entonces yo creo que no es una buena receta pensar en una inmunidad de rebaño. Claro, pero ¿cómo salta el virus, no? Porque no es lo mismo que esté contagiado el 30%, 40% de la población, que solamente el 5%, ¿no? Por eso es que le mencionaba la segunda ola, ¿no? No, parece lo que voy en Europa, en los estudios no han pasado del 10%. Correcto. El 10%. Había más posibilidades que el virus salte, ¿no? Doctor, ahora, entiendo que este fin de semana el Ministerio de Salud va a iniciar el estudio de prevalencia en Lima Metropolitana y también en el Callao, justamente para obtener información clínica y de exposición que nos va a ayudar a protegernos ante una posible segunda ola. Cuéntenos de qué consta este estudio de prevalencia. Es más o menos como cuando hacemos un censo para las elecciones. Entonces las empresas de encuestadoras hacen un muestreo de la población, identifica familias y personas que van a opinar sobre por quién van a votar.
Y si usted ve, la muestra que se toma para una elección son 4.000, 5.000 personas, no se examina a más personas. Entonces la seroprevalencia es lo mismo, se identifica un muestreo de personas y a estas personas identificadas se va a su casa y se les toma una muestra. Y esa muestra, si sale positivo, podemos decir que es un caso, va a ser una mezcla entre pruebas moleculares y pruebas rápidas, ¿no? Las dos pruebas a la misma persona, moleculares y rápida a la primera persona, a la misma persona. No, actualmente se divide en grupos aleatorios, pero digamos con modelos matemáticos que no están sesgados de alguna cosa, son la computadora, hace toda esta prueba, y entonces se examina, por decir, vamos a ver 5.000 personas entre Lima y Callao, y ahí se puede saber qué porcentaje de la población está o estuvo con el histórico. Ahora, la población va a querer colaborar con el personal de salud, pero, ¿cómo saber si quien te está tocando la puerta efectivamente es personal del MINSA y no estar expuestos a un tema de inseguridad ciudadana? No, creo que los métodos estadísticos, por ejemplo, identifican una casa y los encuestadores van a llamar por teléfono y se acepta, porque si no acepta, se hace la casa vecina. O sea, hay todo un método cuando se niegan o cuando no encuentran nadie, entonces se hace un muestreo de manera ordenada y que si no responde la persona, puede hacerlo a la casa siguiente, a la derecha o a la izquierda. Todo es una metodología muy seria que ayuda. Por eso, ustedes han visto en las elecciones, el factor de error es muy poco, porque igual se utiliza la misma metodología, pero en vez de este caso, en vez de preguntar, se va a tomar las pruebas. Estos son los estudios de seroprevalencia. Doctor, oficialmente Pfizer, 95% de seguridad, ha solicitado a las autoridades de Estados Unidos el permiso para colocar ya la vacuna. Incluso ya en el gobierno de Martín Vizcarra, por los primeros días de noviembre todavía, Carlos Neuhaus, el miembro del Comando Vacuna, ya había informado que en diciembre llegarían 50.000 vacunas. Entiendo que estos plazos se van a respetar. Va a ser complicado, ¿no? También el hecho de la colocación de la vacuna, mantener el frío, tener a las personas discapacitadas. Salvando las distancias, vea lo que pasó hace pocos días con el tema de la difteria, ¿no? O sea, se necesita armar una serie de protocolos y unos pasos que hay que hacer ordenados. Sin embargo, se va vacunando y a la vez va saliendo el número por la prevalencia, ¿no? Es interesante cómo se va también acortando las brechas. Así es. Yo creo que un tema de las vacunas, creo que con anticipación tiene que preverse, porque vamos a tener, si parece el caso que hubo de la difteria, hubo toda una aglomeración de personas que, o sea, rompió el esquema que tenía. Entonces imagínense para el otro la desesperación de la persona que se ha vacunado. Ha sido un pésimo ensayo, digamos, ¿no? Claro, pero yo creo que aquí, hoy día estaba hablando con el coordinador de inmunizaciones, y creo que una de las cosas que hay que hacer es que hay que involucrar, por ejemplo, a las autoridades, a los gobiernos locales, para prever el tema, por ejemplo, de la cadena de frío. Va a depender de qué vacuna. La Pfizer necesita una cadena de frío con baja temperatura, las chinas y las rusas no necesitan tanto, entonces hay que ver de acuerdo a qué tipo de vacuna. Y entonces eso implica una preparación de una cadena de frío, el almacenamiento, la distribución, los termos que se van a llevar, y identificar los grupos prioritarios, ¿no? Los adultos mayores, el personal que trabaja en salud, las Fuerzas Armadas, policía, etcétera. Entonces, yo creo que me parece que una estrategia importante sería involucrar a los alcaldes, a las organizaciones sociales, para planificar con anticipación de manera ordenada. Yo creo que la aplicación de la vacuna acá va a ser en el segundo trimestre del próximo año, no va a ser antes, ¿no? Sí, sobre abril, seguramente. Y además se necesitan profesionales capacitados. Bueno, me comentaron que se iba a capacitar a miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para que ellos desarrollen esta acción cívica, que es fundamental. Se necesita, porque ¿cuántas personas hay que vacunar? Para abril, ¿cuántas personas habrán sin haberse contagiado, no? Y recuerde que la mayoría de las vacunas que han pasado, digamos, están en la fase 3, necesitan 2 dosis. Y la segunda dosis es dentro del mes. Entonces creo que también hay que pensar esto. O sea, no es que con una dosis ya la gente está protegida. O sea, tiene que tener 2 dosis para llegar a 90, 95% que han llegado la mayoría de las vacunas que tenemos, ¿no? Bien, doctor. Entonces yo creo que
Sí. Esa es una estrategia clave de vacunación. O sea, yo creo que no puede hacerse solo desde el ministerio, tiene que hacerse con la participación de las organizaciones sociales, con la proporción de las empresas privadas. Entonces hay toda una expertise. Por ejemplo, las empresas de que hacen helados podían prestarnos sus cámaras frigoríficas para movilizar las vacunas, hasta los carritos que vemos en la calle pueden ayudar, porque una vez, si la vacuna está, como se hace ahora, la vacuna está entre menos de 4 grados, pues entre 0 y 4 grados es suficiente para mantenerlo. Entonces hay que ver qué tipo de vacuna vamos a tener, ¿no? Bien, doctor. Porque si es la Pfizer, pues tiene que ser toda una inversión tremenda para tener termos especializados. Y mientras tanto, mientras llegan las vacunas, vemos lo de las cadenas de frío, el comportamiento de la población. Por ejemplo, ya se dio autorización para ir a las playas, pero en un día restringido, solamente de lunes a jueves. Se habla también de que es mucho mejor estar al aire libre que estar al interior de una casa, por ejemplo. Mire, yo creo que una de las cosas que tenemos que saber ahora es cuáles son los sitios riesgosos. Ya con el tiempo nos ha demostrado que, por ejemplo, la mayoría del contagio es por la vía respiratoria. O sea, el tema de contactos con personas en lugares cerrados, sin protección de la nariz y boca, es un riesgo altísimo de poder contagiarse. Otro elemento importante es en los lugares que son cerrados. Hay que ver si hay muchas personas o pocas personas. También nos interesa qué tiempo vamos a estar en esos lugares cerrados. Por eso, entonces, por ejemplo, los supermercados, las tiendas, las galerías que va a haber ahora por las fiestas patrias, no puede entrar la gente así como siempre, ¿no? Ahora con las fiestas navideñas, ¿no? Bueno, y las reuniones familiares, seguramente es un tema que vamos a abordar en las próximas semanas. Doctor. Yo creo que un tema sería, por ejemplo, que la venta de regalos y todo se haga, por ejemplo, en parques, en zonas libres, y no ir a las galerías, ¿no? Otro elemento importante, por ejemplo, los ascensores, un elemento de alta contagiosidad. Prefieren que camine. Y yo creo que empezar a regular el número de personas y ir y salir, ¿no? Máximo, porque el virus se puede quedar más o menos entre 3 y 4 horas, puede estar flotando. Por ejemplo, claro, cuando ustedes van a una reunión, por ejemplo, y rápidamente alguien está fumando, ustedes sienten en la nariz ese olor, ¿no? Entonces el olor son partículas del tabaco y esas partículas pequeñas puede estar el virus. Entonces yo creo que en este momento el tema respiratorio es mucho más importante que el lavado de manos, etcétera, porque a veces uno se lava las manos a cada rato y se va a lugares cerrados. Bien, doctor. Muchas gracias por estas recomendaciones y por esta entrevista, que es bastante clara, entonces. Bastante clara y didáctica. Hay que lamentar muchas muertes todavía, Perla, por el COVID-19, pero las estadísticas nos indican que hemos poco a poco aprendido a vivir en esta nueva normalidad. Fíjate que si se vacunan en abril, un año habremos vivido con el COVID.